Es una noche de luna llena. Margot está en su habitación y observa las estrellas a través de un gran telescopio que sobresale en un costado de su casa. Es el ojo de su hogar. Ver las estrellas es tan reconfortante, dice Margot. Se acomoda la túnica azul que lleva puesta. Ella camina y pasa frente a una pared con figuras luminosas de planetas y estrellas y se detiene frente a una puerta de metal. Al lado derecho, un teclado alfanumérico parpadea con luces tenues. Margot se acerca a él y digita el código. LPUCT2. La puerta se abre. Entra a otra habitación y se acerca a la computadora del lugar. La luz del cuarto titinea. Aparece un mensaje en la pantalla: virus neutralizado, sistema energético comprometido, fuga de gas en múltiples sectores. Acuda de inmediato al control energético. ¿Qué virus fue ese? No es prioridad ahora. Primero debo reparar. Ese gas puede ser peligroso. Qué bueno tener esta túnica que me protege. Se ha ido la luz. Margot en la oscuridad voltea y camina. Tropieza con una caja. En varias zonas, el gas comienza a expandirse. Margot entra a otra habitación. Su boca está tensa. ¡Rayos! ¿Dónde está la linterna? ¡No veo nada! Hay gas en este lugar. Margot cae, su respiración es agitada. Ni siquiera sé en qué parte del cuarto estoy. Enojada, con su mano izquierda golpea el piso. El sonido, la textura. Se levanta, se para sobre el tapete que golpeó y abre la puerta que hay al frente. ¡Ajá! Ok, ahora ¿a dónde? Hay mucho eco. Es una sala grande. Ya sé dónde estoy. Margot en la oscuridad estira los brazos hacia el frente y camina hacia la derecha. Después de unos pasos, su mano toca una pared, la desliza sobre el muro y la utiliza de guía mientras se mueve hacia adelante. Avanza y al sentir el marco de la puerta sobresalir, se detiene. Estoy cerca. Agarra el pomo de la puerta y la abre. Margot avanza por otra habitación. Lejos a su derecha se escucha viento, se acerca a la pared de ese lado y la toca. ¡El aire acondicionado! ¡Qué bueno! No toda la energía falló. Ya sé dónde me encuentro. Sonríe mientras camina hacia el sonido. Pasa por el lado del ruido. Siente un tirón en su túnica que la detiene instantáneamente. ¡Ese sonido! ¡Es un ventilador! ¡Mi túnica se enganchó en él! Margot trata de zafarse, asustada, mientras su túnica se está enrollando en el centro giratorio del ventilador. Siente una fuerte presión en su cuello por la rigidez de su prenda. Trata de correr, pero su túnica la frena y cae. La tela se sigue enrollando y por la tracción, Margot es jalada hacia el ventilador. Ella escucha el sonido de las aspas y se arrastra con todas sus fuerzas para alejarse. La tela se tensa cada vez más, hasta que se rompe. Margot cae hacia el frente alejándose del ventilador. ¡Ay! Alrededor de ella hay partes rotas de su túnica. Tiene el rostro cubierto de sudor. No recordaba los cambios de esta habitación. Se levanta y avanza. Sus hombros tiemblan. Da unos pasos y toca otro marco de una puerta. Al abrir la entrada, mucha luz aparece frente a ella y rodea toda su silueta. Margot entra y sonríe. Ha llegado a un solarium, una sala con techo y paredes de vidrio reforzado. En el horizonte, el sol frente a ella ilumina de amarillos y naranjas todo el lugar. La difracción de luz hace que el sol se vea con finas puntas. Margot avanza y ve claramente toda la zona gracias a la luz de aquella estrella. Mantiene su sonrisa mientras mira a su alrededor. De pronto, se ve preocupada. ¡Va a anochecer! Avanza a otra habitación con ventanas. Ve que alrededor hay gas, más que en otras habitaciones. La bruma se vuelve más densa, a Margot le arden los ojos, lagrimean, y ve borroso. Solo ve manchas de colores, objetos difusos. ¡Rayos! Aprieta sus dientes mientras las lágrimas pasan por sus mejillas, la expresión de sus ojos es de angustia. El sol baja cada vez más, y es tapado por una nube. Margot se tambalea. Camina. Frunce el ceño. El suelo vibró cuando pisé aquí. Espero
no equivocarme de nuevo. ¿No es una vibración interna de mi cuerpo? No. ¿Qué? Sí, es del suelo. Debe ser lo que creo. Rayos, debo confiar. Margot se agacha y toca con sus manos una rejilla. Sí era esto. La abre, baja unos pocos escalones, camina hacia el frente y entra a una pequeña sala de control. Todo el lugar está totalmente oscuro. Por favor, digite el código. ¡Rayos! Un momento. Recuerdo que los teclados tienen relieves en algunas teclas. Deben estar en la mitad para orientarse. No recuerdo cuáles eran. Margot pasa su dedo por las teclas. ¡Esta tiene relieve! F, ¡Y esta otra también! J, Ahora podré guiarme. L, P, O, Todas esas estaban cerca entre sí. X. ¡No! Era C. Enter. Contraseña incorrecta. ¡No! Quería solo borrar la X. De nuevo. Aquí siento la tecla Shift. A la derecha está Z, X, C. C. T. 2. Las luces se encienden en cada rincón del hogar de Margot, una por una. En el corredor se activan progresivamente desde un extremo hasta el otro. La superficie de las tuberías brilla, cuadrados de luz recorren el material localizando las fugas. El sistema sella las grietas y reconstruye las zonas dañadas. Compuertas en las paredes se abren y los ventiladores que hay en ellas se activan, extraen el gas y lo envían a los conductos de filtrado. Margot sonríe y se acuesta. Lo logré. Horas después, Margot está en su habitación usando su telescopio. Es una noche muy nublada. La imagen del cielo que ve es difusa. Ella se aleja del telescopio y camina hacia su cama. Las estrellas son lindas, pero hoy fui más allá de lo que puedo ver. Margot sonríe, apaga la luz, se acuesta y duerme, mientras en su pared, uno de los decorativos en forma de estrella brilla en la oscuridad.